calle de allá afuera. Yo creo que usted lo sabe de memoria. Juan 14:6. Dice así, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es un versículo muy conocido que yo creo que casi la mayoría de cristianos lo saben. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 6. Y para meditar un poco acerca de este capítulo, vamos a ver en el capítulo 13, porque las palabras de Jesús que Él está expresando como que Él es el camino que lleva a la vida eterna, al ser humano. Eso es lo que Jesús nos está expresando a través de ese versículo. Juan 14:6, Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús expresa en tres maneras ahí. Dice que Él es el camino, pero también Él es la verdad y también Él es la vida. Por lo tanto, Él es la verdad, Él es nuestra verdad. Todo lo que está fuera de las palabras de Jesús, debemos de tener mucha precaución. Cuando algo Jesús no habló acerca de eso, no precisamente quiere decir que sea una verdad. Puede venir a ser un pensamiento filosófico o algo psicológico en el ser humano. Usted sabe que hay muchos pensamientos filosóficos que se miran buenos, pero que en realidad no son, hay que cuestionarlos. Por lo tanto, Jesús dijo que Él era el camino, Él es la verdad y también Él es la vida. Él es la vida eterna. Eso lo hablamos cuando Jesús dijo que Él era el pan de vida también. Y bueno, pero vamos en esta tarde a meditar un poco acerca del camino. Jesús dijo que Él es el camino. Y cuando vemos a través en el capítulo 13, en el verso 1, vamos a leer un poco el capítulo 13, dice, antes de la fiesta de la Pascua, en el verso 1, dice, había llegado para pasarse de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces vemos que Jesús, en el capítulo 13, Él empieza estaba como un periodo en el tiempo de Jesús, donde Él estaba preparándose ya para ir al Padre, para regresar. Del Padre había venido y ahora al Padre estaba regresando Jesús. Por lo tanto, estaba con sus discípulos, estaba sentado el Señor ahí con sus discípulos y bueno, el Señor les iba a dar una enseñanza o una lección, y esa lección debe de ser para nosotros también. Si Jesús regresaba al Padre, Él había venido del Padre, ahora iba a regresar al Padre. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también vamos al Padre. Nosotros vamos para con el Padre también. Por lo tanto, Jesús iba a preparar a sus discípulos a esta enseñanza. Por eso Jesús les dice, miren, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, para que ustedes regresen al Padre, así como yo voy al Padre, tienen que regresar por este camino que soy yo. Esa es la única manera. Jesús dice, yo soy el camino. No dijo Él, yo soy uno de los caminos que hay, sino que Él dice, yo soy el camino. Por lo tanto, Jesús dice aquí en el verso 13, que iba antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasarse de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces estaba en unos tiempos donde regresaba al Padre, pero dice aquí que había de pasarse de este mundo al Padre. Y cuando vemos, me ponía a reflexionar a través de esta palabra, de que nuestro tiempo también va a pasar de este mundo. Nuestro tiempo es corto, somos peregrinos y por lo tanto va a llegar un día en que vamos a pasar de este mundo,
pero vamos a ir al Padre también. Somos hijos de Dios y bueno, vamos a regresar para con Dios. Pero para eso es necesario que caminemos por el camino que es Cristo. ¿Sabe que cuando leemos la palabra del Señor, y quiero que me acompañe, vamos a ver a Mateo 28, rápidamente, no pierda Juan, pero vamos a ver Mateo 28, al final de Mateo 28, Jesús da la gran comisión del cristiano. Vamos a ver la comisión del cristiano. Mateo 28, 19, dice... en el 18, Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el 20 dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando vemos esta palabra, me llama la atención porque Jesús está a punto de partir ya. Para este tiempo de la gran comisión, Jesús ya había sido crucificado, se había aparecido a los discípulos y ahora regresaba al Padre de nuevo. Y la enseñanza que les da Jesús es que les dice que vayan y hagan discípulos. En el verso 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí miramos y miramos que Jesús les dice, miren, vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos. Usted es un discípulo del Señor. Usted que está aquí es llamado a ser discípulo del Señor. Pero Jesús le dice, miren, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted que está en este lugar, usted fue llamado a ser bautizado. Usted debe de entender que fue llamado no solamente a reunirse, a congregarse, sino a ser bautizado, ser llevado a las aguas por un siervo de Dios. Y no precisamente yo puedo bautizarle, pero quizás esté el hermano Fernando, el hermano Miguel, quien sea, siempre y cuando sea un siervo del Señor, ¿verdad? Entonces es un mandamiento que Jesús enseña, dice, vayan y hagan discípulos y ahora bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero algo que me llama la atención es que dice, en el verso 20, dice, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que Jesús está diciendo ahí, está diciendo el Señor, dice, enseñándoles a que guarden, o sea, enseñándoles a que vivan todo lo que yo os he dicho, todo lo que yo les he enseñado, que ellos de esa manera vivan ellos. Algo que me pone a reflexionar mucho en esta palabra y me pongo a imaginar los primeros cristianos. Los primeros cristianos no tenían la escritura, ellos no tenían la palabra de Dios como nosotros la tenemos en un libro. Entonces los primeros cristianos, mis hermanos amados, mire que Jesús no les dijo aquí, no les dijo vayan y léanle la Biblia, no les dijo eso. Y ellos tenían en aquel tiempo ellos tenían como el libro de Isaías, de Jeremías, tenían el Pentateuco, ellos leían la ley, todos los días de reposo ellos leían la ley. Y Jesús sabía eso. Pero Jesús no les dice, vayan y léanles la ley de Moisés o léanle un pasaje de Jeremías. No, sino que Jesús les dice, vayan y enséñenles a que guarden, a que vivan, a que obedezcan todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo.
Hasta el fin del tiempo el Señor estará con nosotros. Por lo tanto, usted que es discípulo, usted está llamado no solamente a bautizarse, sino también a guardar todas las cosas, todas las enseñanzas que Jesús dejó en la palabra de Dios. Y no solamente las palabras de Jesús, sino de los profetas del Antiguo Testamento nos sirven como una enseñanza para que nosotros también vivamos esta palabra. Ese es el verdadero sentido del Evangelio. Mire que si nos ponemos a estudiar la palabra del Señor y todo eso está bien, pero si no la ponemos por práctica nosotros, pues entonces nada más nos hacemos personas que sabemos, tenemos conocimiento de la palabra, pero en realidad no estamos poniendo por práctica. Lo que Jesús quiere es que nosotros pongamos, dice aquí en Mateo 28, dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea que usted está llamado a guardar, a estudiar la palabra o a escuchar de la palabra, pero a vivir la palabra, que esta palabra no quede nada más en su mente, en su mente y quizás en su corazón, sino que también la ponga por obra. Me ponía yo a pensar cómo habrán sido los cristianos en la iglesia primitiva, cómo habrán sido los cristianos que se multiplicaban como conejos, que de momento, imagínese, Pedro hablando del Señor y se convertía mucha gente. Y imagínese, hermano, que con su diario vivir de ellos, ¿qué habrán pensado las personas que los veían a ellos? Sin duda pensaron, yo quiero ser como ellos, que no son mal hablados, no son rateros, son personas que aman a su prójimo, personas que viven la palabra de Dios, porque ellos sabían la ley también. Pero la diferencia, mis amados hermanos, era que ellos estaban siguiendo la vida de Jesús. Miraron a Jesús caminar, los apóstoles, los discípulos del Señor, miraron caminar a Jesús y de esa manera ellos empezaron a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, ellos se las transmitieron, porque cuando está hablando Jesús aquí en Mateo 28, le está hablando en específico a sus 12 discípulos. Por lo tanto, Jesús había enseñado a sus 12 discípulos y ahora les deja a él la gran comisión. Y ahora los 12 discípulos empiezan a predicar también con la palabra de Dios, pero también con su diario vivir. Y ellos empiezan a ser otros discípulos y aquellos discípulos a otros discípulos y así sucesivamente, pero era con el diario vivir hasta que para nuestros tiempos ahora tenemos la palabra de Dios escrita. Ahora la tenemos escrita, pero también nosotros debemos de enseñar a que usted viva ese camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy una Biblia y vamos a leerla, y está bien leerla. Pero Él dijo, yo soy el camino. ¿Por qué? Porque es un caminar. ¿Sabe que en el mundo, yo no sé si usted ha escuchado, hay frases. Hay una frase que es muy conocida que dice el mundo, dice, todos los caminos o todas las sendas nos llevan a Roma. ¿Sí ha escuchado ese dicho? Dicen, todos los caminos nos llevan a Roma. Hay otro dicho que es muy popular, que dicen, todas las religiones nos llevan a Dios. O sea, son dos versos muy populares, pero ¿sabe que a mí no me importa llegar a Roma, pero sí me importa llegar con Dios? Eso sí me importa. A Roma no me importa, porque ese es un dicho popular en el mundo. Yo lo escuchaba en México. Decían, todos los caminos nos llevan a Roma,
porque piensan que allá con el Papa, en el mundo católico, a mí no me interesa el Papa, ni me interesa llegar a Roma. A mí lo que me interesa es llegar a Dios. Pero hay el otro proverbio que hay, es que todas las religiones nos llevan a Dios, y ese es algo que es algo ficticio, no es algo real eso. Eso es algo filosófico, algún hombre se le ocurrió por allá pensar así, pero no, Jesús estableció, Jesús dijo, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy el camino. Y cuando vemos en el capítulo 13, y yo quiero que usted lea todo el capítulo 13 del Evangelio de Juan, regrese al 13, vemos que Jesús está hablando con sus discípulos, y sus discípulos se empiezan ellos a turbar porque Jesús les empieza a hablar de que Él se va. Y ellos dicen, bueno, Señor, pero tú te vas, y luego nosotros ¿qué? Y les dice Jesús, bueno, es que donde yo voy ustedes no pueden ir ahora. Ustedes no pueden ir. Y los discípulos se empiezan a preocupar, pero Jesús les da la solución, les dice, miren, yo me voy a ir, pero yo no necesito otro camino porque Él es Dios. Jesús es el camino. Jesús es el camino. Él no tenía por qué caminar en un camino, pero le dice, bueno, yo me voy, pero yo les dejo el camino que soy yo. Ustedes yo no necesito camino para ir al Padre porque yo soy el camino. Pero ahora ustedes tienen que caminar ese camino que soy yo. Ustedes tienen que seguir la palabra que yo les he implantado a ustedes. Yo les he dejado la enseñanza. Yo les he dejado la palabra. Cuando usted mira en el Evangelio de Mateo, y vemos ahí por el capítulo 5, 6, 7, hasta el 8, no lo busque. Ahí vemos el Sermón del Monte, y vemos que habla Jesús acerca de la oración, habla del divorcio, habla del amor hacia los demás, hacia el prójimo, habla del adulterio, ahí, habla de muchas cosas ahí Jesús en el Sermón del Monte. Y bueno, nosotros debemos de vivir esa palabra. Usted lea todo el Sermón del Monte, y eso es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos. Les dice, vayan y enséñenles todo lo que yo les he dicho, y que lo guarden, que lo pongan por práctica. ¿Por qué? Porque de esa manera es el camino, es el camino. Estuvimos hablando en el estudio bíblico acerca de la expiación. Fue una enseñanza bonita de lo que es la expiación. Pero ese nada más es la entrada al camino. Esa es la entrada al camino. Pero nosotros como cristianos fuimos llamados a vivir en ese camino. Ese camino debe de ser diario, continuo. Acompáñeme a leer en el libro de Proverbios. Vamos a leer unos proverbios que están ahí muy interesantes. En Proverbios 14. Proverbios 14 habla de camino. Porque hay caminos que el ser humano se traza. Él mismo traza caminos. Pero vamos a ver unos proverbios. Proverbios 14 en el verso 12. Dice así ese proverbio, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea que el hombre puede tener un camino que para el hombre le parece derecho. Se mira bien, se ve como prometedor, como muy exitoso ese camino, pero que en realidad es camino de muerte. Es camino de muerte. Fíjese que yo me ponía a pensar en el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, el apóstol Pedro habla de hombres
que se extraviaron de la verdad. Y no solo de que se extraviaron, sino hombres que extravían a los demás de la verdad. Porque el apóstol Pedro habla de falsos maestros también. Habla de falsos maestros. Ahora, el libro de Proverbios dice en el 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo te parece a ti el caminar tuyo? Bueno, porque fíjate que el escritor de Proverbios, que es Salomón, dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero a su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. Una de las cosas que nosotros debemos de examinar es el camino que nosotros estamos caminando. Es de sabios, mis hermanos amados, examinar el camino. Yo debo de pararme como cristiano, como hijo de Dios, y pararme y mirarme a mí mismo y ver qué camino yo estoy caminando. Porque no sea que sea un camino que a mi parecer está bueno, pero que en realidad ese camino me lleve a la muerte. Fíjese qué tremendo. Eso es algo muy serio, que nosotros, mis hermanos amados, no confundamos el intelecto con el camino. Porque yo puedo aprenderme toda la palabra de Dios, pero caminar mal. ¿Sí me está entendiendo? Eso es algo muy diferente, el intelecto con el caminar. Porque yo puedo, hermanos amados, yo puedo, como le decía, aprenderme toda la escritura, pero caminar como un diablo. Y eso, hermanos, eso no me va a llevar a la vida eterna. Jesús les estaba estableciendo, les dice, miren, yo me voy al Padre porque del Padre he venido, pero yo les voy a dejar un camino y ese camino soy yo. Ese camino soy yo. Por eso es que yo lo llevé a Mateo 19, cuando Jesús se va, pero les establece. Y les dice, miren, ahora yo me voy, pero les dejo a que ustedes bauticen a los discípulos, hagan los discípulos, pero enséñenles a guardar. Les está diciendo, enséñenles a caminar el camino que yo les enseñé a ustedes. Enséñenles a caminar, a guardar, a vivir en la vida cristiana como yo se las enseñé a ustedes. Y no es, mis hermanos amados, que estemos queriendo comprar la salvación por obras, no, sino a vivir, como dice la palabra del Señor, un camino cristiano. El Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabe que una de las cosas, mis hermanos, que es muy, a mí me pone muy preocupado el pensar que yo me haga una persona religiosa? ¿Por qué? Porque pues, podré ser muy religioso en esta vida, pero al final, cuando me encuentre delante de Dios y diga, no, pues tú fuiste bien religioso, pero en realidad caminaste un camino muy malo, que era mucho de cuestionar. Leamos Proverbios 12:15. Miren lo que dice Proverbios 12:15. Estamos hablando de caminos y vamos a ir examinando nuestro caminar. Usted examine su caminar y yo voy examinando mi caminar también. ¿Cómo va su caminar de usted? ¿Cómo es su caminar fuera de la iglesia? ¿Cómo es su caminar en su casa? Con sus compañeros. Ese es el caminar. Dice Proverbios 12:15, dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Oiga, un camino. Hay un camino que parece al hombre derecho, dice. Proverbios 14:12. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. O sea que ahí entra la opinión humana.
El camino del necio, o sea, de aquel hombre que cree que está bien, es necio, dice, es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Ahí ya cambió, porque el necio en su propia opinión piensa él que está bien, dice, no, yo estoy bien así, yo creo que estoy viviendo una vida cristiana, pero en mi opinión. Pero es diferente el que dice, más el que obedece al consejo es sabio. En este caso, mis hermanos amados, nosotros tenemos el consejo de la palabra de Dios. El consejo de Dios, ese es el que nos hace ser sabios. Nosotros si obedecemos al consejo de Dios, nos vamos a hacer personas que son sabias. Por lo tanto, nuestro camino va a ser recto. Entonces sí va a ser recto porque no va a ser en nuestra propia opinión. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, regresemos a Mateo, porque Jesús dijo, dice, yo soy el camino. Mateo 7:12. Vamos a leer unos versos de Mateo 7:12. Y ahí encontramos una regla de oro. Y no me pregunte quién hizo la regla de oro, quién le puso regla de oro, porque no sé. Pero es conocido como la regla de oro. Y yo estuve leyendo en la enciclopedia acerca de la regla de oro. Y es algo muy conocido. Me imagino que fue algún filósofo que le puso la regla de oro. Pero en realidad la palabra de Dios habla de la regla de oro. Mateo 7, en el verso 12. Mateo 7:12. ¿Verdad que en su Biblia dice ahí la regla de oro? En el encabezado. Bueno, ese es conocido como la regla de oro. El verso 12. En su Biblia, quizás la Reina Valera diga la oración y la regla de oro. Sí, así dice. Porque habla de la oración, pero la regla de oro es que tú hagas con tu prójimo así como tú quieres que hagan contigo. Mire la regla de oro, lo que Jesús está hablando, dice, en el verso 12, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Está diciendo que nosotros no nada más sepamos la palabra y nosotros tengamos quizás buenas intenciones, sino que también las hagamos. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué quieres que hagan contigo? ¿Cómo quieres que te traten a ti? ¿Cómo tú quieres que te trate tu esposa? Bien, entonces tú tienes que tratarla bien. ¿Cómo tú quieres que hagan contigo el hermano o la hermana? Bien, entonces tú tienes que tratarlo bien también. ¿Cómo quieres que te trate el vecino a ti? ¿O tu jefe a ti? ¿O el compañero de trabajo a ti? ¿O el compañero de la escuela? Así como quieres que te traten a ti, así tú tienes que tratarlo a él. Por lo tanto, Jesús no se estaba limitando a pensamientos o a aprenderse la palabra de Dios. No, Jesús estaba imponiendo un vivir diario. Esto se llama caminar en el camino. Caminar en el camino, que tú camines en ese camino. No nada más nos aprendamos la palabra de Dios en la mente. Mira lo que sigue diciendo Jesús. Dice, a todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, todo lo que tú quieras que hagan contigo, dice, así también haced vosotros con ellos. O sea que si tú quieres amor, tú tienes que amar. Si tú quieres respeto, tú tienes que respetar también. Si tú quieres que te ayuden, tú tienes que ayudar. Todo lo que tú quieras que hagan contigo, debes de hacerlo. Dice, porque esto es la ley y los profetas. O sea que es una ley de Dios. Es una regla de oro. Por eso es la regla de oro. Es un caminar, es un vivir. Pero mira, dice en el verso 13.
Dice, quítele el encabezado. El encabezado es algo que el hombre lo puso ahí. Eso no es palabra de Dios. Dice, entrad por la puerta estrecha. O sea que nosotros para entrar por la puerta estrecha tenemos que tener una vida cristiana. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mire que ahí habla de otro camino. Quítale el encabezado, porque ese encabezado alguien se lo puso. Jesús seguía hablando, Él está hablando de la regla de oro, Él está hablando de una conducta, de un diario vivir. Él está hablando de una manera de vida que nosotros debemos de tener. Y no solo habla de eso, sino que ahora dice, pero tienes que tener una manera de vida buena, que así como tú quieras que hagan contigo, así tú tienes que hacer, y también tienes que entrar por esa puerta estrecha, teniendo esa conducta buena, esa conducta buena con los demás. De esa manera tú estás entrando a una puerta estrecha y también tienes que estar caminando por ese camino estrecho. Pero como los hombres no quieren hacer eso, el hombre no quiere hacer bien al prójimo, el hombre no quiere respetar al prójimo. Por lo tanto, Jesús lo pone junto con la regla de oro, dice aquí, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea que muchos son los que se pierden. ¿Se acuerda que Jesús, que Dios tiene la expiación limitada? Es lo que vimos el día jueves. La expiación limitada. Muchos son los que entran por ella, dice. Pero aquí está hablando de la perdición. De la perdición, dice, muchos se van al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué se van al infierno? Porque no quieren caminar, no quieren entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. No quieren eso. Ni tampoco quieren vivir la regla de oro. Mire que está junta. Lo que quiero que preste atención es que la regla de oro está junta con el camino y está junto con la puerta. El traductor de la Reina Valera le puso ahí le puso en el encabezado a medias. Pero no, el verso 12 no se divide con un encabezado con el verso 13. Jesús está hablando el 12 y el 13 juntos. Está hablando Jesús de la regla de oro, y está hablando del camino angosto, y está hablando de la puerta estrecha también, y está hablando de la puerta ancha y el camino ancho. Y muchos son los que se pierden. Pero Jesús dice en el verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan ese camino. Más bien yo diría que pocos son los que quieren vivir ese camino. Pocos son los que quieren vivir la regla de oro. Porque una cosa, mis hermanos amados, es el saber que la regla de oro existe, y otra cosa es vivirla. El hacer, como dice Jesús, dice, hagan con vosotros así, también haced vosotros con ellos. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan contigo, eso tú también tienes que hacer con los hombres. Mire, eso es algo, hermanos. ¿Usted cree que a los discípulos se les olvidó la regla de oro? No se les olvidó, porque ellos vivieron eso. Eso es lo que Jesús les está diciendo en Mateo 28. Miren, todo lo que yo les enseñé a ustedes a guardar, así también enséñenlo a los discípulos. Por lo tanto, mis hermanos amados, si nosotros fuimos llamados a ser discípulos en este tiempo, debemos de vivir la regla de oro nosotros. Hay una pregunta que yo hice. Pregunta,
¿Qué es un camino? Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo me preguntaba a mí mismo para formular mi bosquejo, bueno, yo tengo que saber qué es un camino. Yo tengo que saber qué es un camino. Un camino, mis hermanos amados, es una senda donde las personas caminan. Así de sencillo, es una senda. Si Jesús dijo, yo soy el camino, entonces quiere decir que Él es la senda por la cual nosotros vamos a caminar. Un camino es una senda por la cual personas caminan. Personas caminan. Un camino es una expresión de algo a seguir. Esa es otra definición de un camino. Una expresión de algo a seguir. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando usted ve a su hijo que anda haciendo sus fechorías por ahí? Le voy a poner a su hijo. Dice, anda en el mal camino. Esa es la expresión. Pero ¿qué tal cuando usted anda haciendo cosas malas? Quiere decir que usted anda en el mal camino también. Porque es fácil señalar a los hijos y quererlos corregir a los hijos y decir, andas en el mal camino. Entonces nosotros así definimos el caminar, ¿verdad? El caminar se define como camino, el vivir. El vivir, ese es el camino también. O sea, un camino lo podemos definir como una senda donde personas caminan, pero también como nosotros estamos caminando, o como nuestros hijos están caminando. ¿Verdad que le decimos a nuestros hijos, ¿por qué no caminas por el buen camino? Ve por el buen camino, hombre. Ya no andes en el mal camino. Ya no andes en el mal camino. Esa es una definición de camino. Y nosotros, mis hermanos amados, debemos de examinarnos nuestro caminar. ¿Cómo es nuestro caminar? Acompáñenme a leer en la carta de Pedro, en el capítulo 2, segunda de Pedro 2:2. Esa, en el verso 1, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. El apóstol Pedro habla de personas que se supone que estaban en la iglesia. En los tiempos del apóstol Pedro había personas que estaban dentro de la iglesia. Porque esta carta es para la iglesia. Pero se estaban dando situaciones que se estaban enseñando que no eran verdaderas. Por lo tanto, había enseñanza, pero que no era real. No era lo que Jesús había establecido. Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea que el apóstol Pedro está enseñando que iba a haber personas que iban a enseñar, tanto había habido y en ese tiempo había, como iba a haber. Pero quiero que leamos el 15, leamos en el verso 15, dice, en el verso 14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Mire qué tremendo. No se sacian de pecar. Ay, qué tremendo eso. Y mire, eso estaba en la iglesia. Dice, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. ¿Qué es un alma inconstante? Es una persona que está tantito en el evangelio y tantito no. Tantito sí, tantito no. Y quiere estudiar y no quiere leer la palabra. Y así es un alma inconstante. Dice, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mire qué tremendo. Esto es lo que estaba en la iglesia, dentro de la iglesia. Dice, han dejado el camino recto. Oiga el camino. O sea que una persona puede dejar el camino recto. Sí, según lo dice el apóstol Pedro. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado. Oiga, parafraseé eso.
O sea que si nosotros, mis hermanos amados, debemos de analizar nuestro caminar. Quizás usted no sea un alma inconstante. Quizás usted no sea una persona, como dice aquí, llena de adulterio. O quizás sí. Quizás sea de robo. Quizás sea de mentira. Quizás sea de ¿qué? De fornicación. Lleno. Dice aquí, no se sacian de pecar. O sea que lleva una vida de pecado y de pecado y de pecado, pero está en la iglesia. Está en la iglesia. Se extravió. Lo que dice el apóstol Pedro aquí, porque aquí está hablando de los falsos maestros. Está hablando de los falsos maestros. Pero también el pueblo de Dios se puede extraviar. O sea, nosotros estamos propensos a extraviarnos. Mire, para pensar acerca de un camino, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nosotros, cuando usted va en un camino, no se detiene a pensar si no se ha extraviado, nunca le ha pasado. Yo me he detenido a, si digamos, si usted va para Nueva York, y ya leyó el mapa y bueno, lo vio y dice, bueno, me voy a ir por aquí, por allí, por allá, y ya en su mente ya formuló el camino. Y sabe que tiene que agarrar para el norte. No va a agarrar para San Antonio. No, eso es segurito que se va a ir para el norte usted. Se agarra y dice, bueno, me voy. Eso ya es seguro. O sea, el inicio lo hizo bien. Lo hizo bien, se fue para el norte. Pero estoy seguro que usted se va a detener por ahí, a volver a chequear el mapa. Estoy seguro que quizás va a ir bien un tiempo, 5 horas, 7 horas, 10 horas, 15 horas, pero va a haber un cruce por allá que usted va a estar dudoso y se va a detener y va a examinar el camino que va. ¿Dónde va usted? No se va a seguir de frente, sino que se va a detener y se va a examinar su caminar de usted, si lo que va correcto conforme al mapa. Y eso es, mis hermanos amados, lo que nosotros debemos de hacer. Detenernos y analizar nuestro caminar. Quizás llevamos 15 años en el Evangelio, pero debemos de detenernos y analizar. El apóstol Pedro dice aquí, mire en el verso 15, dice, han dejado el camino recto. Mire, o sea que había un camino recto, pero lo dejaron ellos. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, o sea, se perdieron. Dice, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Estos hombres, mis hermanos amados, se extraviaron, conocían el camino. Ellos conocían el camino de Jesús. Aquí ya está hablando del camino bueno, pero ellos se extraviaron. Ellos conocían la palabra de Dios, pero siguieron otro camino, que fue el camino de Balaam, dice aquí. Ellos saben que era el camino de Balaam. Bueno, pues ellos amaron las riquezas y se extraviaron, dejaron el camino del Señor. Nosotros, mis hermanos, no somos a personas que estemos exentos de extraviarnos. Nosotros también nos podemos extraviar. Acompáñeme a leer en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer en Jeremías. Jeremías capítulo 6. Una de las cosas que nosotros tenemos que estar siempre conscientes es que cuando nosotros vamos a caminar un camino, como es el camino de Jesús, nosotros debemos de estar parados. Para que usted empiece a caminar un camino, primero tiene que estar parado, ¿verdad? Y eso sucedió cuando nosotros comenzamos en el Evangelio. Nosotros estábamos no solamente parados, sino estábamos perdidos. Yo me encontraba perdido en el mundo, totalmente perdido, muerto
incapacitado de salvarme, pero el Evangelio me alumbró. La palabra de Dios me alumbró, la luz de Cristo, y bueno, el Señor me escogió para ser salvo. Pero de momento empecé a caminar en el Evangelio. Estaba perdido. Empecé a caminar el Evangelio. Pero debemos nosotros de caminar el Evangelio con precaución. Precaución. Ir mirando la palabra de Dios. Ir siguiendo las señales. Cuando usted va si se va de aquí para su casa, ¿verdad que obedece las señales? ¿O se va nomás en el camino así? Porque es camino, démosle. No, tiene que obedecer todas las señales. Todas las señales. Usted y yo vamos caminando en el camino del Evangelio, que es Cristo. Y tenemos que obedecer las señales. Si dice no robes, no robas. No adulteres, no adulteras. No forniques, no forniques. No hagas cosas inmundas, no debes de hacer cosas inmundas. Todo aquello que la palabra de Dios enseña, ese es el camino. El camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Jeremías 6:16. Dice ahí, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Mire qué tremendo. Dice en el 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. Dios, mis hermanos amados, nos llama a que nosotros analicemos, nos paremos. Mire lo que Dios, el pueblo de Israel, mis hermanos amados, se extravió. Se extravió. Y empezaron a caminar en las veredas, en sus caminos. Cada uno estaba caminando en su camino, en la vanagloria, en el negocio, en la fortuna, en las riquezas, todo lo que tú le quieras poner. No te quiero poner cosas grotescas, porque yo pienso que a veces deberíamos de predicar el Evangelio como ¿sabe que hay una versión de la Biblia que se llama la Vulgata Latina? ¿Sí sabía eso? Hay una versión que se llama la Vulgata Latina. Vulgata Latina, búsquela en la internet si quiere un día y vea que existe la Vulgata Latina, es una versión viejísima. Bueno, ¿por qué cree que se llamaba Vulgata Latina? Porque era hablada en el idioma vulgar de Vulgata, o sea, era un idioma común, descalzo, pelado, como usted lo quiera entender. Sí, la Vulgata Latina. Por lo tanto, mis hermanos, a veces yo pienso que se debería de expresar el Evangelio tal como es, porque muchas veces uno trata de, como hay menores y todo, de tratar de suavizar la palabra de Dios. Pero en realidad hay muchas personas dentro de la iglesia que siguen caminos malos. El pecado es un camino malo. La droga, la prostitución. A veces se piensa que prostitución es nada más vender su cuerpo. Hay personas que se prostituyen regalando el cuerpo, porque la prostituta en la calle lo vende por dinero, pero hay prostitución por gratis, sale peor todavía. Hay prostitución que hasta paga dinero para tener la prostitución. O sea, eso es algo serio. Dice Jeremías 16:6, dijo, así dijo Dios, así dice Dios. ¿Qué le dijo Dios a ese pueblo? Paraos en los caminos y mirad. O sea, párate y mira lo que estás haciendo en el Evangelio. Espero que como somos poquitos, estemos caminando en el Evangelio todos. Es mi deseo en el corazón. Y que todos vayamos derechito al cielo. Pero,
¿Qué pasa si tú no estás caminando en el camino del Señor y estás caminando otro camino? Ellos ya les pasó. Y el profeta les dice, así dice Dios, paraos en los caminos y mira lo que está pasando, mira lo que estás haciendo. Mira tu vida, analízate a ti mismo, escudriñate a ti, tu corazón. ¿Estás genuino delante de Dios o es religión? Qué tremendo, hermanos, qué tremendo eso. Ellos, hermanos amados, ellos les estaba pasando esa situación. Y Dios les dice, mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Lo que se había perdido, el camino recto. El camino cuando tú comenzaste en el Evangelio y que todo era temor de Dios. Muchas de las veces, mis hermanos amados, comenzamos el Evangelio y nos bautizamos y no queremos manchar las vestiduras. ¿Por qué? Porque tenemos unas vestiduras blancas y caminamos rectos delante de Dios, pero de momento empieza el pecado a acechar y empieza el Hijo de Dios a pecar y a pecar y a pecar y a pecar, y aquellas vestiduras ya se le mancharon. Las vestiduras que tanto cuidó en un principio, cuando caminaba en el Evangelio, cuando entró por la puerta angosta y empezó a caminar por el camino angosto, y de momento empezó a manchar sus vestiduras. Y ahora dice Dios, detente y analiza tu vida. Analízate, mira tus vestiduras, mira tu camino. Y pregunta, consulta, busca de la palabra de Dios. Mira, compara tu vida con la palabra de Dios. Pon tu vida a un lado y analízala con la palabra de Dios, porque esta es la senda antigua. Esta es la senda antigua, no hay la otra senda que quizás tú estás llevando, es una senda nueva. Es una senda que lleva, como dice Proverbios 14, hay un camino que al hombre le parece recto, pero es camino de muerte. Eso es algo tremendo, hermanos. Y nosotros debemos de analizar y vivir esta palabra, como dice aquí. Dice, mirad, paraos, dice, en los caminos y mirad. Mira tu vida. Dice, y pregunta por las sendas antiguas, la cual, el buen camino. La senda antigua, que es la palabra de Dios, es el buen camino. ¿Quieres que te vaya bien en tu vida? Camina por el buen camino. Camina por el buen camino. ¿No quieres cárcel? ¿No quieres vicio? ¿No quieres muerte espiritual y física? Caminar por el buen camino. Camina por el buen camino. Dice aquí, preguntad por las sendas antiguas, la cual sea el buen camino, y andar por él. Andar por él. Empieza, tú tienes chance de pararte y detenerte. No es que ya te vas a perder, porque el propósito de este mensaje no es que digas, uy, pues ya me fui por el mal camino y ya. No, Dios siempre nos llama, nos exhorta a rectificar. Dios dice, mira, párate, detente, analízate tú, pero dice aquí, y anda por el buen camino. Ya que vuelves a ver la palabra de Dios y te analizaste tú, ahora tú tienes que, como dice aquí, dice, ¿cuál sea el buen camino? Y andar por él. Andar por él. Dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Para vuestra alma. De esa manera, mis hermanos, vamos a tener reposo en nuestra alma, siguiendo el buen camino. Se fija que no está diciendo Dios
no les está diciendo, lee la Biblia, lee la ley. O sea, tenemos que comprobarla con la palabra de Dios, pero Dios nos exhorta a vivir la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Ese es el camino. Yo no puedo decir que estoy caminando en el camino nomás porque digo yo acepté a Cristo o porque repetí algo. Eso no es caminar el camino. Caminar el camino es vivir la palabra de Dios. Es lo que dice aquí el profeta Jeremías. Dice, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero mire lo que ellos dijeron. Ellos dijeron, no andaremos. No andaremos. Quizás nosotros no lo digamos así. Quizás no digamos de nuestra boca, porque ellos lo dijeron literalmente. Ellos dijeron, no andaremos en el camino de Dios. Quizás nosotros no lo digamos, pero no obedecemos la palabra de Dios. Que al fin y al cabo es la misma cosa. Es la misma cosa. El no obedecer al decir lo mismo. No, es lo mismo. Por lo tanto, mis hermanos amados, la palabra de Dios no solo nos insta a buscar del Señor, no solo nos insta, mis hermanos amados, a aceptar a Cristo en nuestra vida y a leer la palabra de Dios, sino a caminar en la palabra de Dios. Acompáñenme ahora sí a leer Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 9. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los discípulos, mis hermanos amados, ellos estaban turbados. Ellos estaban diciendo, ¿cómo, Señor, te vas? ¿Y nosotros qué camino vamos a seguir? ¿Qué camino vamos a seguir? ¿Por qué? Porque ellos también querían llegar al Padre. Jesús les dijo, yo vine del Padre y al Padre voy. Y los discípulos estaban turbados porque ellos querían ir al Padre también. En Lucas capítulo 9, verso 21, les dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen, porque encargándoselos rigurosamente, en el verso 22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Lo que le está diciendo Jesús ahí, porque Él les dice, miren, es necesario que Jesús ya estaba en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, Jesús les está diciendo, miren, yo ya me voy, todo esto va a pasar. Ahí es donde entrega, el diablo entra en Judas y lo entrega para entregarlo. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto ya. Jesús estaba para este tiempo, en Lucas 9:21, Él les dice, es necesario que yo me vaya, que el Hijo del Hombre padezca, dice muchas cosas y sea desechado por los ancianos. Jesús les está diciendo, yo ya me voy, le dice, y sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, lo que Jesús les está diciendo, les está invitando a vivir una vida como la que Él vivió, cristiana, seguir sus pasos de Él. Le dice, tome su cruz cada día. O sea, tiene que vivir una vida cristiana cada día, no una vida de domingo nada más, de que hoy voy a la iglesia y vamos a cantar y vamos a leer la Biblia, pero hasta ahí nada más.
¿Sabe lo que quiero decirle en esta tarde, mi amado hermano? Le exhorto a que viva una vida cristiana. Le exhorto a que vivamos una vida cristiana, que se vea, mis hermanos amados. Que hable usted de la palabra de Dios, pero también que demuestre con sus frutos que usted es cristiano. Que quizás, mis hermanos, mire, yo le decía a mi esposa, porque, conozco una persona que es cristiano y que habla de su negocio, pues es cristiano. Pero yo prefiero que en mi trabajo me conozcan que soy cristiano por mi comportamiento y que digan, este hombre es cristiano, y no que le ponga el logotipo de cristiano. Y que por mi palabra sepan que soy cristiano. O que yo llegue con alguien y diciéndole, presentando mi tarjeta y diga, soy cristiano. No, hermanos, no, mejor que vean por mis hechos que soy cristiano. Y que digan, bueno, este hombre tiene algo diferente, es algo raro. ¿Por qué? Porque no cobra de más, porque no hace trampa en su trabajo, porque no hace cosas malas, porque no se le oye que habla cosas grotescas o cosas malas. Entonces, mis hermanos amados, la palabra de Dios nos lleva a que vivamos una vida cristiana. Fíjese que en el libro de Génesis, miren, Génesis, miramos el caso de Enoc. En Génesis capítulo 5, en el 5 de Génesis, habla de la vida de Enoc. Enoc caminó con Dios, mire, por 300 años. ¿Cómo dice que hizo Enoc, que leyó la Biblia por 300 años? No. Enoc caminó con Dios por 300 años. ¿Cómo dice que hizo? Caminó, hermano. Cuando yo estaba leyendo la vida de Enoc, y es bien chiquita, nada más habla en Hebreos, en Génesis 5 y Hebreos parece que es en el 11, Hebreos 11 en la carta de Hebreos, habla de Enoc. Y Enoc caminó con Dios, dice en Génesis, que caminó con Dios cuando engendró, dice, después que engendró a Matusalén. Mire, yo me impresioné de Enoc. Si quiere leámoslo, ese en Génesis 5. ¿Y sabe por qué me impresionó? Porque tengo familia. Y eso me dice que no importa. Mucha gente le pone que los hijos o que el cónyuge o el problema que cualquiera que sea, cualquier excusa que sea, que no puede ir a la iglesia por eso, no puede buscar a Dios porque él es estorbo. Pero Enoc, dice en Génesis 5:21, dice, vivió Enoc 75 años. Mire, Enoc tenía 75 años cuando engendró a Matusalén. O sea que Enoc tuvo un hijo nada más. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años. Y dice, y engendró hijos e hijas. O sea que cuando Enoc tenía 75 años y engendra a Matusalén, y ya tenía un hijo. Engendró a Matusalén, dice, y tenía un hijo. En el 22. Y caminó Enoc con Dios, y después que engendró a Matusalén, dice 300 años, y engendró hijos y hijas. O sea que esto me dice que si tenemos hijos, bien podemos caminar con Dios. No debemos de dejar a los hijos. Mire, yo me ponía a pensar, ¿cómo habrá sido Enoc? Que la Biblia registra que tuvo a Matusalén, y luego dice que tuvo hijos e hijas, y Dios se lo llevó. Lo impresionante que me impresionó en esto, como dice la chimoltrufia, sí, ¿cómo
¿Cómo es que tenía hijos e hijas y Dios se lo llevó? ¿Cómo habrá sido Enoc con sus hijos y sus hijas? ¿Que caminó con Dios? ¿Qué ejemplo les habrá dado Enoc a sus hijos y a sus hijas? Híjole, hermano, ese hombre, mire, Dios se lo llevó en vida. Eso es lo que otra cosa que me impresiona. ¿Cómo sería Enoc en su caminar? Algo santo, hermano. Santo donde Dios se lo llevó. Se lo llevó en vida. Santo, totalmente santo. Caminó 75 años en el mundo cuando engendró Matusalén. Engendra a Matusalén, bueno, pero se convierte al Señor y engendra hijos e hijas, mire. Y camina los 300 años intachable con hijos e hijas. ¿Cómo? Si usted fuera pusiera de ejemplo, ¿cómo serán sus hijos? O yo me pongo yo, ¿cómo seré yo de ejemplo de mis hijos? ¿Quién sabe, hermano? ¡Qué tremendo! Ahora usted, le toca a usted. Y piense usted cómo es usted de ejemplo con sus hijos. ¿Será buen ejemplo de vida cristiana? Mire que Matusalén, mi hermano, mire, yo me ponía a pensar en Matusalén. Usted puede leerlo ahí. Matusalén vivió más de 900 años y fue el hombre que más vivió, que registra la Biblia, que vivió más años. Lo bendijo Dios. Algo, hermano, algo pasó en Matusalén, porque Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Es lo que habla en Éxodo 20. Ahora, pero muestra Dios misericordia, dice, hasta por 1000 generaciones de aquellos que le aman. Hermano, qué tremendo. O sea que la bendición que había en Enoc, la descendencia, hermano. Hubo misericordia ahí. Matusalén es el que más registra la escritura, que vivió más años. Pero, hermano, ¿cómo caminaría Enoc? Yo lo que quiero que piense usted, ¿cómo caminó Enoc? En rectitud, en santidad, en integridad, siendo, como dice la palabra, pues fiel a Dios. Vamos a leer un último pasaje en Efesios capítulo 5. Dice en Efesios 5, en el verso 1, dice, sed pues imitadores de Dios. Subraya ahí, imitador. ¿Cómo vamos a imitar a Dios? ¿Leyendo la Biblia? ¿Recitando versículos bíblicos? Porque vamos y recetamos un versículo, mira lo que dice aquí la Biblia. Y mira, y ese es el clásico cristiano hoy, de recitar y mira, y cae juicio sobre de ti, que aquí, que allá. Pero sale de la predicación y se vuelve un diablo. No. ¿Qué es imitar? Imitar es caminar el camino. Sí, lo que la palabra de Dios, así como Dios es, Dios quiere que nosotros lo imitemos. Dice, sed pues imitadores del pastor. No, de Dios. De Dios, no imite ni al hermano. No, ni al pastor, mucho menos. No, dice, ser imitadores de Dios, dice, como hijos amados. Está hablando de un caminar, hermanos. La Biblia nos habla de un caminar. Dice, y andar en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios fragante. Pero fornicación, o sea, andar teniendo la relación sexual, ahí, aquí y allá, sin casarse, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea que Dios dice, no, todas esas cosas malas que están en la senda ancha, no. Dice, pero todo eso no, dice, ni aún, dice,
se nombre, mucho menos hacerla. Si no es no somos llamados ni a nombrarla, ni a andar hablando de eso, pues mucho menos hacerla como conviene a santos, ni a palabras deshonestas, ni necedades, ni trampas que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque ¿sabes esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora, ¿qué es usted? Luz, mas ahora sois luz, luz en el Señor, y andad. Ahí habla de camino, andad. O sea que la Biblia nos insta a caminar, andar, no nomás a leer, no dice a leer, no, andad, dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, en justicia y verdad, comprobando lo que es agradable del Señor. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo habla aquí de fornicación? Habla de inmundicia, habla de avaricia, habla de idolatría, habla de palabras vanas, habla de situaciones malas. ¿Por qué cree que se daba esto aquí, en la carta de Pablo a Éfeso? ¿Por qué se daría eso? Porque había en la iglesia eso. Había en la iglesia. El apóstol Pablo estaba diciendo, miren, dejen todas esas situaciones, y ustedes que ya son de Cristo, deben de caminar como hijos de luz. Deben de caminar como hijos de luz. ¿Usted le gustaría que escuchar una predicación donde se hablara directamente lo que es usted? Porque el apóstol Pablo lo vio, o se enteró. ¿Sí? Se enteró que andaba aquel mirando a la esposa de aquel, tirándole ojo. Aquel andaba teniendo relaciones escondidas con el otro, porque habla de fornicación. Oyó por allá que uno andaba hablando palabras deshonestas y otro andaba de tramposo, de truanerías. Y eso, hermano, es lo que el apóstol Pablo, porque él no estaba predicando como yo ahorita le estoy leyendo la palabra. ¿Sí me está entendiendo? Yo la estoy leyendo. Él la estaba diciendo. Él la estaba diciendo a la iglesia directamente. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos de, como dice aquí la palabra, a nosotros tenemos la chance de que la palabra de Dios nos está cambiando, nos está corrigiendo. Déjese corregir por la palabra de Dios y vívala. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es agradable al Señor. Y dice, verso 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué debemos de hacer con lo malo? Reprenderlo, rechazarlo, señalarlo, hablar de eso, pero en forma mala, que no está bueno. Porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Eso es malo. Todo lo que es pecado, todo lo que el fumar, el robar, el alcohol, la pornografía, todo eso es malo. Todo eso es malo. Mire, ¿sabe que si hoy en día viniera Cristo y fuera crucificado
¿Cómo usted miraría a Cristo crucificado desnudo? ¿Cómo cree que lo miraría la gente, incluyéndonos nosotros? ¿Cómo cree que se miraría? ¿Sabe que lo más difícil que sería si en estos tiempos ocurriera eso? Lo más grotesco para nosotros sería la crucifixión, pero no la desnudez por tanta pornografía. ¿Tus ojos están acostumbrados a ver pornografía en la televisión? En cualquier situación. ¿Estás tan acostumbrado que el ver a alguien desnudo ya no te impresiona? Ya no te impresiona. Por la costumbre, por la maldad que hay. En aquellos tiempos, para cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, la desnudez era algo que impresionaba, avergonzaba, o sea, era algo vergonzoso. Pero para estos tiempos ya no. ¿Por qué? Porque la maldad se ha acrecentado. Se ha acrecentado. Dice aquí, que las obras de las tinieblas, dice más bien reprenderlas. Verso 12 dice, porque vergonzoso. Mire, para ellos era vergonzoso. Vergonzoso, dice, es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, hermano, que para el tiempo del apóstol Pablo era algo vergonzoso lo que ahora está a la luz. Por eso nosotros ya llegamos a los días de Noé. Ya los tiempos de Noé así estaban. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Ahí, oiga, subraya andéis ahí. Habla de un caminar. Dice, mirad cómo andéis. Dice, por tanto, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, no a las borracheras, lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando con vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios en todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas, fíjate, es un vivir, hermano. Es un vivir. No, el evangelio no es leer. Es un vivir. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Está hablando de un vivir. Un vivir. La esposa debe de estar sujeta al esposo. No debe de manipular, ni de mandar, o sea, puede opinar, está bien, dialogar, pero dice, tiene que haber una sujeción, ¿verdad? Dice, porque el esposo, ahí lo dice, porque el esposo es cabeza de la esposa. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo, y Él es el Salvador. Entonces, tiene que haber un orden ahí. Yo le platicaba con mi esposa, porque tengo que predicarle a ella primero. Y yo le decía, mira, estábamos hablando de esto, y es que, hermano, si cada uno vive una vida cristiana, estamos caminando en el caminar cristiano, entonces el desorden se va a quitar. O sea, aquí habla de un orden, porque dice, el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y todos somos un cuerpo. Pero si hay desorden cuando la esposa mangonea y no quiere hacer nada y hasta le grita al esposo y todo eso,
Hay un desorden ahí, hay un desorden. Pero cuando la esposa empieza a caminar como una mujer cristiana, obedeciendo la palabra de Dios, todo va a volver a su normalidad, a su normalidad. Dice, en el 24 dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y mire, vuelve a repetir, ¿por qué será que habla de las esposas? Bueno, habla en esa área de la insujeción. Usted pregúntese y respóndase. Dice en el 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus esposos o a sus maridos en todo. De ahí dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces ahí está otro orden, ahí está para el esposo. ¿Qué está hablando ahí? De una vivencia, un caminar cristiano. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué tanto ama usted a su esposa? ¿La ama? ¿La ama? ¿La ama de veras? Sí, hermano. Tiene que amar a la esposa. Si no, entonces es un religioso. Sí, si no la ama, es un religioso. Nada más está perdiendo su tiempo sentado. Y lee la Biblia y aprendiendo versos, pero en realidad no lo está viviendo. La palabra de Dios nos insta a amar a la esposa, amarla. Dice aquí, así como Cristo se entregó a sí mismo por ella. No, Cristo no, Él lo hizo, lo vivió. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así debemos de ser todos como iglesia. Así también los maridos deben amar, lo vuelve a repetir, amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Oiga, sustenta a su esposa, la cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, dice, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es el misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su esposo. ¿Verdad? Es un vivir. Vamos a dejar ahí la palabra del Señor, mis hermanos amados.